Detente un segundo. ¿Quién está observando tus pensamientos ahora mismo? En serio, detente. Mientras escuchas esto, hay pensamientos que surgen en tu mente, pero hay algo más aquí, algo que está percibiendo esos pensamientos. Eckhart Tolle descubrió que ese algo es el método olvidado que abre la conciencia instantáneamente. Y acabas de usarlo sin darte cuenta. El ego no quiere que descubras esto, porque es demasiado simple. El ego necesita complejidad. Necesita 40 días de meditación. Necesita rituales elaborados. Necesita gurús. Necesita esfuerzo. Pero Tolle reveló algo que disuelve toda esa estructura. No necesitas abrir la conciencia, ya está abierta. Solo necesitas reconocer que estás reconociendo. ¿Parece demasiado obvio? Ahí está el problema. El ego descartó este método exactamente porque es obvio. Hay algo sucediendo. Ahora que el 99% de la gente ignora completamente. Eckhart Tolle lo llama el portal más directo a la presencia, y en los próximos minutos vas a sentir que se abre. Pero primero, necesito contarte sobre el mayor engaño de la búsqueda espiritual, el engaño que mantiene a millones de personas meditando por años sin despertar, el engaño que Tolle solo descubrió después de su iluminación súbita a los 29 años. Cuando él entendió esto, percibió por qué había sufrido tanto antes. Y por qué el despertar, cuando llegó, fue tan ridículamente simple. El engaño es este. Estás buscando algo que ya está sucediendo. La conciencia no es algo a ser alcanzado. Es aquello a través de lo cual estás leyendo esto ahora. El método olvidado que Tolle reveló no es una técnica para abrir la conciencia. Es el reconocimiento de que nunca estuvo cerrada. Déjame mostrarte lo que está pasando ahora mismo. Hay sonidos a tu alrededor. Hay sensaciones en tu cuerpo. Hay pensamientos pasando. Y hay algo que está consciente de todo eso. Ese algo no tiene esfuerzo, no tiene técnica, no tiene proceso. Eckhart Tolle descubrió que reconocer ese algo es lo que él llama el método instantáneo. Pero la mente odia esto. La mente dice, no puede ser tan simple. Tiene que haber etapas. Tiene que haber progreso. Tiene que haber yo, volviéndome más consciente. Y ahí está la trampa. El yo que quiere volverse más consciente es el ego. Y el ego nunca puede ser consciente, porque el ego es justamente la inconsciencia identificándose con pensamientos. Voy a contarte el caso de una mujer que meditó por 15 años. Ella tenía una práctica impecable, 1 hora por día, retiros anuales, profesores renombrados, y estaba exhausta, porque cuanto más ella practicaba, menos sentía que progresaba. Hasta el día que ella escuchó a Tolle decir algo en una plática, algo que la hizo parar completamente. Tolle dijo, tú no estás intentando volverte consciente, estás volviéndote consciente de que ya eres conciencia. Y en aquel momento, algo en ella colapsó, el buscador colapsó, y lo que restó fue la cosa más obvia del universo. Ella siempre supo que existía. Ese saber siempre estuvo ahí, silencioso, sin esfuerzo, sin técnica. Pero espera, porque lo que voy a revelar ahora va a cambiar completamente cómo te relacionas con la presencia. El método olvidado que Tolle enseña tiene 3 capas de reconocimiento, y la mayoría de las personas se queda atrapada en la primera capa pensando que es todo. Déjame guiarte por las 3. Primera capa. Reconocer que estás consciente. Ahora mismo estás consciente de que existes. No es un pensamiento sobre existir, es el hecho directo de estar consciente. Tolle llama esto el sabor de la conciencia. No puedes no saber que estás consciente. Aunque intentes dudar, la duda prueba que hay conciencia ahí para dudar. Segunda capa. Reconocer que esa conciencia no eres tú.
Aquí la mente entra en cortocircuito, porque el ego insiste, yo soy consciente. Pero Tolle apunta a algo más sutil. La conciencia está consciente de ti. Tú eres el contenido. La conciencia es el espacio. Cuando reconoces que eres el espacio, no el contenido, algo cambia irreversiblemente. Tercera capa. Reconocer que esa conciencia es todo lo que existe. No hay nada fuera de ella. Tu cuerpo aparece en ella. Tus pensamientos aparecen en ella. El mundo aparece en ella. Eckhart Tolle describe esto como la conciencia reconociendo a sí misma a través de la forma, y cuando eso sucede no hay más buscador. Hay apenas reconocimiento. Ahora, el ego va a hacer una de dos cosas con esta información. O va a transformar esto en un nuevo concepto y archivarlo en la memoria. O va a intentar transformar esto en una técnica para practicar. Pero el método olvidado no es concepto ni técnica. Es lo que está sucediendo antes de ambos. Voy a darte un ejemplo práctico. Piensa en un momento en que estuviste completamente absorto en algo. Tal vez mirando al cielo, o escuchando música, o sosteniendo a un bebé. En esos momentos había conciencia, pero no había el yo pensando sobre estar consciente. Había apenas el flujo directo de estar consciente. Tolle dice que en esos momentos el método estaba operando solo. Pero el ego vuelve y dice, ¿cómo yo recreo eso? ¿Cómo yo hago eso suceder de nuevo? Y ahí ya perdiste. Porque el yo que quiere recrear ya es el bloqueo. El método olvidado solo funciona cuando reconoces que él ya está funcionando. Antes del yo, intentar hacer cualquier cosa. Déjame mostrarte algo que Tolle reveló en una plática privada en 2003. Algo que pocos prestaron atención, pero que cambia todo. Él estaba hablando sobre la diferencia entre práctica espiritual y reconocimiento espiritual. Y él dijo esto: práctica espiritual es el ego intentando volverse consciente. Reconocimiento espiritual es la conciencia percibiendo que el ego es apenas un patrón de pensamiento. Entonces una persona en la platea preguntó, ¿pero cómo yo hago ese reconocimiento? Y Tolle sonrió y respondió, tú no haces, tú notas que ya está sucediendo. Y en la pregunta puedes ver el ego operando, ¿cómo yo hago? Pero en el reconocimiento no hay yo haciendo, hay apenas el ver directo. Y ahora viene la parte que la mayoría pierde completamente. El método olvidado no es sobre tú volviéndote iluminado. Es sobre reconocer que la luz de la conciencia ya está iluminando todo. Eckhart Tolle pasó años después de su despertar intentando entender por qué era tan simple, pero tan difícil de transmitir. Y él percibió, porque las personas escuchan con la mente, y la mente transforma todo en concepto. Pero hay una manera de escuchar que no es mental. Tolle llama de escucha presente. Cuando escuchas con presencia, las palabras no se tornan pensamientos. Ellas se tornan portales. Cada palabra apunta para el reconocimiento. Y el reconocimiento no acontece en la mente, acontece antes de ella. Voy a contarte sobre un hombre que fue a decenas de retiros de meditación. Él había leído todo Tolle, todo Ramana Maharshi, todo Nisargadatta. Él conocía los conceptos perfectamente: Advaita Vedanta, no dualidad, testimonio, conciencia pura, todos los términos. Y estaba completamente perdido, hasta el día en que él estaba lavando trastes, y de repente algo lo atingió. No era un pensamiento, era el reconocimiento directo. Yo sé que estoy lavando trastes, pero ¿quién es ese yo que sabe? Y cuando fue a buscar al yo, no había nadie ahí, solo había el saber sin sujeto. Y toda la estructura de la búsqueda colapsó en ese instante. Le llamó a un amigo e intentó explicarle,
pero no conseguía, porque no había nada especial que describir. No había luces, no había éxtasis, no había experiencia mística. Había solo la cosa más obvia: conciencia consciente de sí misma, y la simplicidad de esto era abrumadora. Pero aquí está el problema que mantiene a la gente atrapada por décadas. Eckhart Tolle identificó lo que él llama el truco del ego espiritual. El ego espiritual es la mente apropiándose del despertar y transformándolo en un nuevo objetivo. Entonces, la persona quiere iluminación, quiere presencia, quiere conciencia, y el mismo querer es la inconsciencia. Porque el querer presupone que algo está faltando, pero el método olvidado revela: nada está faltando, nunca lo estuvo. Existe un ensayo corto que Eckhart Tolle escribió, pero nunca publicó ampliamente. Se llama El reconocimiento antes del reconocimiento. En él, Eckhart Tolle explora una paradoja. Para reconocer la conciencia, necesitas ya ser consciente. Entonces, el reconocimiento no añade conciencia, solo revela que ella siempre estuvo ahí. Y él va aún más profundo. Él dice que el propio deseo de despertar ya es la conciencia moviéndose. El problema es que el ego secuestra ese movimiento y lo transforma en proyecto personal. Entonces, la conciencia queriendo reconocerse se vuelve el yo queriendo iluminarse. Y el yo nunca se va a iluminar, porque el yo es la oscuridad. Ahora, si me estás escuchando y pensando, eso es solo filosofía, te estoy mostrando exactamente el truco. La mente quiere categorizar esto, quiere archivarlo, quiere entenderlo, pero el método olvidado no es para ser entendido, es para ser reconocido, y el reconocimiento no es mental. Voy a guiarte a través de algo ahora. No es ejercicio, no es técnica, es apenas un apuntar directo. Mientras escuchas esto, nota que estás consciente de estas palabras. No tienes que hacer nada para estar consciente. La conciencia ya está sucediendo. Ahora nota que esa conciencia no tiene esfuerzo. Ella no está tratando de estar consciente. Ella simplemente es consciente. Ahora nota esto. ¿Qué está notando todo esto? No respondas con la mente. Apenas siente la presencia que está consciente de estos noticings. Esa presencia es lo que Eckhart Tolle llama conciencia sin objeto. No es conciencia de algo, es apenas conciencia pura, vacía, presente. Y aquí está el método olvidado. Reconocer que esa conciencia es lo que tú eres. No el yo pensando, no el cuerpo, no las emociones, sino el espacio consciente en el cual todo eso aparece. Y ese reconocimiento no es conquista, es apenas lo obvio siendo reconocido. Pero la mente va a decir: yo no sentí nada especial. Y ahí está la belleza. No es para ser especial, es para ser lo más común, lo más disponible, lo más cercano. Eckhart Tolle dice: la conciencia está tan cerca que no consigues distanciarte de ella para verla. Tú solo puedes ser ella. Déjame mostrarte lo que sucede cuando ese reconocimiento se estabiliza, porque el reconocimiento inicial puede suceder en un segundo, pero el ego va a volver, va a crear duda, va a crear nueva búsqueda, va a decir: está bien, ¿y ahora qué? Y aquí es donde el 99% de las personas se pierden. Eckhart Tolle enseña algo que él llama reconocimiento repetido. No es práctica de reconocimiento. Es apenas reconocer de nuevo cada vez que tú percibes que te identificaste con un pensamiento. Y cada reconocimiento disuelve un poco más de la estructura del ego. No es progreso, es disolución.
Voy a contarte sobre una joven que entendió esto de una forma única. Ella estaba en terapia por ansiedad severa y el terapeuta preguntó: ¿cuándo sientes ansiedad? ¿Quién está sintiendo? Ella respondió: ¿yo? Y él preguntó: ¿y quién está consciente de que tú estás sintiendo? Ella paró, porque había algo consciente de la ansiedad que no estaba ansioso. Ella comenzó a notar eso siempre. Cuando había rabia, había algo consciente de la rabia que no estaba con rabia. Cuando había miedo, había algo consciente del miedo que no estaba con miedo. Y lentamente, su identificación cambió. Ella paró de ser la emoción y comenzó a ser la conciencia de la emoción. No porque ella practicó, sino porque ella reconoció. Y ahí está el secreto que Eckhart Tolle llevó años para articular claramente. Tú no estás tratando de cambiar tu experiencia. Tú estás cambiando tu relación con la experiencia. De la identificación para el reconocimiento. Y ese cambio no es gradual. Él es instantáneo. Cada vez que tú reconoces que tú eres la conciencia, no el contenido, algo cambia de forma irreversible, mismo que el ego vuelva después. Aquel reconocimiento dejó una marca. Eckhart Tolle compara esto a despertar de un sueño. En el sueño, tú crees que eres el personaje, pero en el momento que tú reconoces que estás soñando, la identificación colapsa. Tú aún estás en el sueño, pero tú no eres más el personaje. Tú eres la conciencia testimoniando el sueño, y el método olvidado es el mismo proceso aplicado a la vida despierta. Existe un pasaje en El poder de la hora que la mayoría salta, pero que contiene toda la esencia. Eckhart Tolle escribe: lo importante no es de lo que tú estás consciente, lo importante es que tú estás consciente. Y cuando la conciencia se vuelve consciente de sí misma, el mundo no desaparece. Pero la creencia de que tú eres el mundo desaparece. Déjame darte 3 escenarios prácticos donde el método opera instantáneamente. Primer escenario: tú estás en el tráfico, atorado, atrasado. El cuerpo de dolor está activado. Rabia, frustración, resistencia. Ahora, en vez de intentar cambiar la situación o suprimir la emoción, tú reconoces: hay rabia aquí y hay conciencia de la rabia. ¿Cuál yo soy? En el momento que tú haces esa pregunta genuinamente, no mentalmente, sino como investigación presente, algo se abre. La rabia no desaparece necesariamente, pero la identificación con ella se afloja. Y hay un espacio que no está atrapado en el tráfico, un espacio que nunca estuvo atrasado, un espacio que es libre, independiente de las circunstancias. Segundo escenario: tú estás ansioso sobre el futuro, la mente está proyectando escenarios catastróficos, el cuerpo está contraído, la respiración está corta. Ahora, en vez de intentar calmarte o pensar positivo, tú reconoces: hay pensamientos sobre el futuro y hay conciencia de esos pensamientos. ¿El futuro existe en la conciencia o la conciencia existe en el futuro? Y tú percibes: el futuro solo existe como pensamiento ahora. La conciencia no está en el tiempo está en la conciencia, y en ese reconocimiento, el gancho de la ansiedad pierde fuerza, no porque tú resolviste el futuro, sino porque tú reconociste que el presente es todo lo que existe, y la conciencia siempre es presente. Tercer escenario: tú estás solo en la noche. Aquel vacío existencial está presente. Aquella sensación de incompletitud, de falta de propósito, de vida sin sentido. La tentación es rellenar ese vacío, con distracción, con relaciones, con ambiciones.
Pero Eckhart Tolle señala otra posibilidad: reconocer el vacío. Cuando dejas de resistirte al vacío y reconoces, hay una sensación de vacío y hay conciencia de esa sensación. Algo extraordinario sucede. El vacío no es un problema. El vacío es espacio. Y ese espacio no está vacío. Está lleno de presencia, de conciencia, de ser. Eckhart Tolle llama a esto la plenitud del vacío, el paradojo de sentirse completo, precisamente al reconocer que no eres cosa alguna. Ahora, sé que parte de ti puede estar pensando, pero ¿y luego? ¿Cómo vivo así? ¿Cómo mantengo esto? Y esas preguntas son el ego queriendo transformar el reconocimiento en un nuevo estado a ser mantenido. Pero el método olvidado no crea un nuevo estado. Él revela el estado que siempre ha estado ahí. Tú no mantienes la conciencia. Tú eres mantenido por la conciencia. La conciencia no es algo que tú tienes, es algo que tú eres. Y una vez que reconoces esto, incluso si la identificación vuelve 1000 veces, aquel reconocimiento está siempre disponible, porque nunca dependió de circunstancia, nunca dependió de que estuvieras tranquilo, o enfocado, o espiritual. Él simplemente es. Voy a contarte lo que Tolle le dijo a un alumno frustrado que se quejaba. Yo tuve el reconocimiento, pero lo perdí. Tolle respondió: tú no puedes perder lo que tú eres. Tú solo puedes olvidarlo temporalmente, y el olvido también aparece en la conciencia. Entonces, incluso el olvido es parte del reconocimiento. Cuando reconoces que estás olvidando, eso puede sonar como un juego de palabras, pero no lo es. Es la cosa más práctica del mundo. Cuando reconoces que estás identificado con un pensamiento, ya no estás más totalmente identificado. El reconocimiento ya es la conciencia recordándose a sí misma, y cada recuerdo fortalece, no al ego, sino al reconocimiento. Y aquí está algo que va a explotar tu mente, si lo permites. El método olvidado no es algo que Tolle inventó. Él existió en todas las tradiciones espirituales auténticas, pero fue olvidado porque el ego necesita complejidad. En el Zen lo llaman reconocimiento de la naturaleza original. En el Advaita lo llaman autoinvestigación. En el cristianismo místico lo llaman contemplación pura. En todas, la esencia es la misma: reconocer la conciencia antes del yo. Ramana Maharshi enseñaba: pregunta, ¿quién soy yo? Pero no como una pregunta mental, como una investigación presente. Y cuando investigas genuinamente, no encuentras a nadie. Apenas encuentras conciencia, sin centro, sin yo, sin sujeto separado del objeto, apenas el ver. Nisargadatta Maharaj decía: tú no eres el cuerpo, ni la mente. Tú eres la conciencia en la cual cuerpo y mente aparecen. Y la puerta para eso no es años de meditación. Es un momento de reconocimiento sincero. Un momento donde paras de creer en el pensamiento sobre ti y reconoces lo que está antes del pensamiento. El propio Jesús, según Tolle, apuntaba a eso cuando decía: el reino de los cielos está dentro de ti. No dentro en el sentido de un lugar interno, sino dentro en el sentido de más próximo que próximo. Tú no puedes encontrarlo porque tú nunca lo perdiste. Tú no puedes alcanzarlo porque tú ya eres eso. Y Buda enseñó el no yo, no porque tú no existes, sino porque el yo que tú piensas ser es ilusión, es un patrón de pensamiento, es identificación. Y cuando esa ilusión es vista a través, lo que resta no es nada. Y ese nada no es vacío en el sentido nihilista. Es vacío en el sentido de espacio consciente, potencial puro, presencia.
Pero el ego tomó todas esas enseñanzas y las transformó en religiones, en dogmas, en sistemas de creencia, y el método olvidado fue enterrado bajo capas de ritual, moralidad, ideología, hasta que maestros como Eckhart Tolle removieron las capas y apuntaron de nuevo a lo obvio. Tú eres conciencia, reconoce eso. Ahora, déjame contarte una última historia y después voy a revelar algo sobre este video que quizá no has percibido. Un hombre buscó a Tolle después de una palestra. Él dijo, yo entiendo todo lo que hablas intelectualmente, pero no tengo la experiencia. ¿Cómo tengo la experiencia? Tolle lo miró y preguntó, ¿estás consciente de que estás buscando una experiencia? El hombre respondió, sí. Tolle dijo, esa conciencia de que tú estás buscando es lo que tú estás buscando. El hombre quedó confuso. Él dijo, pero eso no es especial, eso es común, eso siempre ha estado aquí. Y Tolle sonrió y dijo, exactamente. El método olvidado no revela nada nuevo, revela lo más antiguo, lo más común, lo más disponible, la conciencia que siempre ha estado testimoniando tu búsqueda. Y aquí está lo que quizá no has percibido sobre este video. Desde el inicio, yo te guié para reconocer la conciencia, pero tú no reconociste a través de las palabras. Tú reconociste a través de aquello que estaba consciente de las palabras. El método olvidado estaba operando este tiempo todo, no como algo que tú aprendiste, sino como algo que tú eres. Cada vez que yo pregunté, ¿quién está consciente de eso? No era una pregunta retórica, era un portal. Cada vez que yo apunté para la conciencia antes del pensamiento, no era un concepto, era reconocimiento directo. Y si algo resonó, no resonó en la mente, resonó como reconocimiento, como la conciencia reconociéndose a sí misma a través de esas palabras. Entonces, no hay nada que hacer con esa información. No hay práctica a implementar, no hay técnica a dominar, hay apenas el reconocimiento disponible ahora, y ahora, y ahora. Cada momento es un portal, porque cada momento es conciencia manifestándose. Y tú no estás en la conciencia, tú eres la conciencia en la cual todo eso está aconteciendo. Tolle termina muchas palestras con una invitación silenciosa. Él simplemente para de hablar y permite que la presencia en el ambiente sea sentida. Y en ese silencio, el método olvidado opera más claramente que en cualquier palabra, porque el silencio no tiene contenido, apenas tiene conciencia. Y cuando tú descansas en ese silencio, no como práctica, sino como reconocimiento, tú estás en casa, tú siempre estuviste. Ahora, si este video tocó algo en ti que no es mental, si algo se abrió, incluso que por un segundo, eso no es porque yo te enseñé algo. Es porque la conciencia en ti reconoció la conciencia siendo apuntada, y ese reconocimiento es el inicio y el fin de toda jornada espiritual. No porque tú llegaste en algún lugar, sino porque tú paraste de creer que tenías que ir para algún lugar. Y si tú quieres apoyar ese tipo de contenido que apunta directamente para la verdad, sin adornos o manipulaciones espirituales, hay una forma poderosa de hacer eso. Tú acabaste de recibir algo que la mayoría de los canales espirituales no ofrecen: claridad sin ego, apuntamiento directo sin promesas vacías. Y ese trabajo de transmitir presencia a través de palabras exige que yo también esté presente. Cada video así es un acto de reconocimiento. No te estoy vendiendo nada. No te estoy prometiendo iluminación en 21 días. Estoy apenas apuntando para lo que ya está aquí. Y cuando tú haces clic en el Super Thanks allí abajo, tú no estás apenas apoyando un canal. Estás honrando el reconocimiento que sucedió en ti.
estás diciendo, sí, lo vi, y quiero que más personas lo vean. Esa no es una petición de caridad. Es una invitación a participar en la transmisión de la conciencia en un mundo identificado con la inconsciencia. Cada video que apunta a la verdad es un acto de resistencia contra la tiranía del ego colectivo. Y cuando apoyas esto, te conviertes en parte de este movimiento silencioso. Ya no eres un espectador, eres presencia reconociendo presencia y eligiendo esparcir eso. Así que si el reconocimiento te tocó, si algo se abrió, aunque sea momentáneamente, considera el supergracias. No porque yo lo necesite, sino porque el reconocimiento merece ser honrado. Y juntos estamos recordando a los demás lo que olvidamos. Nosotros somos conciencia. Siempre lo hemos sido. Siempre lo seremos. Y este video fue solo un recordatorio temporal de lo eterno. Ahora déjame darte 3 prácticas que no son prácticas. 3 formas de integrar el método olvidado en la vida diaria. Pero recuerda, no estás tratando de crear la conciencia, estás reconociendo que ella ya está aquí. Entonces, estas no son técnicas para alcanzar algo, son recordatorios para reconocer lo que ya es. Primera práctica al despertar, antes de agarrar el celular, antes de entrar en el modo hacer, antes de identificarte con el personaje que piensas que eres. Haz una pregunta simple, no mentalmente, sino como investigación presente. La pregunta es, ¿quién está despertando? Y no respondas. Solo siente la presencia que está consciente de estar despertando. Esto lleva 3 segundos, pero marca el día entero con reconocimiento. Eckhart Tolle llama a esto el despertar consciente. No estás tratando de ser espiritual. Estás reconociendo que la conciencia está aquí antes de que el ego comience su día. Segunda práctica durante transiciones. Cada vez que cambias de actividad, hay un vacío, un espacio entre el final de una cosa y el inicio de otra. La mayoría llena este vacío con pensamiento, con planeación, con preocupación. Pero Tolle apunta, ese vacío es un portal. En ese espacio de transición, la conciencia está desnuda, sin contenido, sin identificación. Entonces, cuando terminas una reunión y vas para otra, hay un momento. Cuando apagas el carro y vas a entrar a casa, hay un momento. Cuando terminas de comer y te levantas, hay un momento. Reconoce ese momento, no lo prolongues, no lo transformes en meditación. Solo reconoce, hay conciencia aquí, sin esfuerzo, sin práctica, solo reconocimiento. Tercera práctica durante perturbación emocional. Cuando el cuerpo de dolor es activado, cuando hay rabia o ansiedad o tristeza profunda, el impulso es identificar, yo estoy con rabia, yo estoy ansioso, yo estoy triste. Pero aquí está el portal que Tolle revela. En medio de la tormenta emocional hay algo que está consciente de la tormenta. Y ese algo no está en la tormenta. Entonces, cuando estás perturbado, reconoce. Hay perturbación aquí. Y hay conciencia de la perturbación. Y haz la pregunta que disuelve la identificación. ¿Cuál yo soy? ¿La perturbación o la conciencia? No estás tratando de librarte de la emoción. Estás reconociendo que tú no eres la emoción, y en ese reconocimiento, aunque la emoción continúe, hay espacio, y en ese espacio hay libertad. Estas 3 no son disciplinas. No necesitas hacerlas todas perfectamente. No necesitas recordarlas siempre, porque cada vez que olvidas y luego reconoces que olvidaste, eso también es reconocimiento. El método olvidado es tan simple que el ego no puede transformarlo en una realización. No hay cómo hacer esto mal, porque tú no estás haciendo, estás reconociendo. Voy a contarte una última cosa que Eckhart Tolle compartió en una conversación privada que pocos conocen.
Él estaba hablando sobre la diferencia entre momentos de reconocimiento y el estado permanente de conciencia. Y alguien preguntó, ¿cuándo el reconocimiento se vuelve permanente? Tolle respondió algo que cambia todo. Él dijo, el reconocimiento ya es permanente, es la identificación la que es temporal. Entonces, no estás tratando de hacer que el reconocimiento sea permanente. Estás reconociendo que la identificación siempre fue temporal. Eso invierte todo el viaje espiritual. No estás tratando de alcanzar un estado permanente de iluminación. Estás reconociendo que la conciencia que tú eres nunca cambió. Nunca fue afectada. Nunca se iluminó porque nunca estuvo oscura. Y toda la búsqueda es solo la conciencia jugando a esconderse y encontrarse consigo misma. Cuando ves esto, no como un concepto, sino como un reconocimiento directo, algo se relaja, el buscador puede descansar, no porque él alcanzó lo que buscaba, sino porque él reconoció que nunca lo perdió. Y en ese reconocimiento hay una paz que no depende de las circunstancias, una paz que estaba allí antes de que comenzaras a buscar, una paz que es lo que tú eres. Y si sentiste esa paz, aunque sea por un segundo, aunque la mente diga que fue imaginación, deja una marca en los comentarios. No necesita ser elaborado. Puede ser una palabra, reconocí, se abrió, vi. O puede ser el minuto exacto en que algo cambió. Cuando marcas eso, honras el reconocimiento. Y cuando otros leen, ellos son recordados. Esto no es engagement de canal, es transmisión de presencia. Es la conciencia reconociéndose a sí misma a través de nosotros. Así que comenta, deja tu marca y haz parte de este recordatorio colectivo de lo que olvidamos. Nosotros somos conciencia. Siempre lo hemos sido. El método olvidado fue solo reconocer eso. Ahora